Mira, la Biblia registra que Dios habló a Noé, a Adán, perdón, primero que Noé. Creo que después le habló a Abraham. Y el caso de Moisés, le habló a Moisés también. Leamos Éxodo, capítulo 3, del verso 14 al 15. Respondió Dios a Moisés, y le dijo, yo soy el que soy. Yo soy un eterno presente. No dijo yo soy el que fui, ni soy el que será. No dijo yo soy el que soy, un eterno presente. Y dijo, así le diré a los hijos de Israel, que yo soy. Él me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirá a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Y este mismo nombre para siempre, oiga, este es mi nombre para que siempre, como Él se recordará por todos los siglos de los siglos. En Éxodo, ahí mismo, capítulo 6, verso 2 al 3, dice que habló todavía Dios a Moisés, ve, y le dijo, yo soy Jehová. Yo me aparecí a Abraham, me aparecí a Isaac, a Jacob, como Dios omnipotente que todo lo puede. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Fíjate de esa manera. Dios les dio a conocer de una manera muy personal. Lo que David vio habla de mí y de mi gloria. Pero a ti, Moisés, yo te estoy dando a conocer mi nombre. Yo soy Jehová. Qué privilegio tan grande tuvo él. Abraham fue como Dios omnipotente se le reveló, pero no me había dado a conocer a ellos, como a ti, Moisés, te doy a conocer por mi nombre. Yo soy el que soy. Ahora, pensemos en este privilegio en que Dios nos está hablando a nosotros hoy en día por el Hijo Jesucristo. Cuando tú lees la historia de Cristo, su nacimiento hasta su crucifixión y hasta su resurrección, hasta que ascendió, ¿qué tú lees, qué tú ves, qué se te revela allí en toda la historia? Oiga, en Hebreos capítulo 1, verso 2 dice que en estos posteros días ahora nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo Él hizo el universo. ¿Podrá haber una forma más clara y real? Es imposible. Jesucristo es la revelación plena y completa y total de Dios. Con razón, Cristo para nosotros es el centro de todo nuestro vivir. Este es el mensaje último y final. No hay otra manera más como Dios a través de su Hijo Jesucristo. Por eso la Biblia dice, a Él oíd, a Cristo escuchad. Es en Cristo que podemos ser salvos. En Él fuimos bendecidos con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. En Él nos escogió. En Él somos adoptados hijos, dice Efesios. En Él somos aceptados. En el amado. Todo eso es revelado allí en Cristo. Que en Él tenemos redención. Que en Él tenemos perdón de pecado. Y que en Él Dios va a reunir todas las cosas en Cristo. Todo en Cristo es una revelación de todo lo que te he hablado. Que en Él tenemos una herencia y que en Él, que somos parte de su cuerpo ahora. Y es con Él que ya hemos muerto y en Él hemos resucitado y estamos sentados en Cristo en los lugares celestiales con Dios. Qué revelación tremenda y profunda, hermano. Porque lo que conocemos, porque Él nos ha revelado y se ha dado a conocer.
¿Y quién eres tú y quién soy yo para que Dios, oiga, se nos dé a reconocer? Oiga, Dios no tenía que, pero Él quiso revelarse a nosotros y hoy lo ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Ese Dios creador de todo el universo, fíjate, de los cielos, la tierra, se nos ha dado a conocer hoy en día. Y no solo eso, ese Dios quiere que nosotros Él quiere que seamos un contenedor, un recipiente de Él. Él quiere vivir, quiere morar, residir, oiga, dentro de nosotros. Dios se le aparece a Moisés en Éxodo, allá capítulo 34, versos 5 al 7. Y Jehová descendió, dice que en la nube, y estuvo con él proclamando el nombre de Jehová, pasando Jehová por delante de él, y proclamó, mira lo que dijo Moisés, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares y que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¡Wow! Qué bueno que Dios se me ha revelado de esa manera ahora a nosotros también. Parece como misericordioso, allí aparece como piadoso, perdonador de la iniquidad, pero también Él es santo, Él es justo y no ve con buenos ojos al pecado. Eso entendemos ahora nosotros, que nos ha revelado. Dios se reveló por medio, mira, de sueños a Jacob, fíjate cómo Dios se revela, a José, por revelaciones a Abraham, a Josué, pero finalmente Él ha decidido revelársenos a través de su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que dice Juan capítulo 1, verso 18? A Dios nadie le vio jamás, pero el único Hijo, el unigénito, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué agradecido, hermanos, debemos de estar por tener su palabra hoy con nosotros, por oírla y que yo te la lleve a la casa para que oiga lo que hoy tú estás oyendo, hermano. ¿Ah? Usted diría, ¿todos los días? No. Ellos no tenían Biblias en aquel tiempo. Ellos iban a la sinagoga y escuchaban la palabra. No todos tenían manuscritos y Biblias. Como hoy, la palabra, había que ir a los templos para leerla. Pero hoy en día que estamos en nuestras casas, qué bueno que la palabra te puede llegar ahí donde tú estás y tú la puedes abrir y confirmar conmigo. Pero en aquel tiempo no. Pero tú y yo tenemos la Biblia completa ahora, la cual... Oiga, hermanos, hay Biblia de todo tamaño, de todo color, toda versión, electrónica, en CD, en cassette, en todo idioma. Hay Biblia hasta para el sordo, hay Biblia para un ciego, todo idioma. Aún así, no la leemos como deberíamos de leerla, hermano. Oiga, usted va a entender por qué nuestra iglesia da tanto énfasis a esto, a la palabra de Dios. Qué sentido de privilegio que nuestro Dios se nos haya dado a conocer, hermano. Por la revelación natural, su creación, por medio de su palabra, a través de su Hijo, se nos revela a nosotros el Señor. Ahora, ¿cómo debemos nosotros, hermanos, responder de una manera apropiada al Dios, fíjate, que ha hecho esto con nosotros? Si es cierto que Dios se nos ha dado a conocer en la creación por medio de su palabra, ¿cómo deberíamos entonces de resolverle nosotros a Dios? Bueno, como dice el Salmo 19, verso 11 al 12, diga, tu siervo
es además amonestado con ellos. En guardar tu palabra hay un grande galardón, hermano. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, podemos hacer. Dice que en guardar su palabra hay un gran galardón, hermano. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Cómo podemos, de nosotros, nuestros errores? ¿Cómo podemos darnos cuenta? La palabra nos revela cuando cometemos errores. ¿Cómo podemos entender que estamos perdidos y la maldad que hay en nuestro corazón? La palabra de Dios nos lo revela. Por eso digo, si encuentra una bendición, dale gracias a Dios por ella. Una promesa puede esperar y pedirle que se cumpla. Pero si encuentra un pecado, debe confesarlo. ¿Qué hubiera sucedido si Dios no se hubiese revelado? ¿Qué si no tuviéramos palabra de Dios? La consecuencia hubiera sido la ignorancia, perdición, extravío, oscuridad, y no nos daríamos cuenta que estaríamos camino a la perdición. Sería el desastre más grande del ser humano permanecer a oscura en cuanto a Dios. Ay, hermanos, qué bueno que Dios con nosotros. Pero fíjate que ese no es el caso con nosotros, porque tenemos revelación. ¿Qué respuesta le daremos al final a Dios? Dios toma muy en serio esto, hermano. Aquellos que no lo toman a él en serio, ¿qué haremos entonces nosotros si somos negligentes? Oiga, nos apoyaremos en los testimonios y opiniones de hombres simplemente, o si no, nos apoyamos en el testimonio de Dios. Amén. Mire, hoy en día muchos han decidido y han querido apoyarse en el hombre en cuanto al vivir. Pero ¿qué haremos nosotros? ¿Qué voz seguiremos en cuanto a nuestras familias y matrimonio? ¿Y qué voz seguiremos nosotros? ¿Cuál voz tú vas a oír? Dios tiene un diseño para el matrimonio, hermano. Dios tiene un diseño para nuestro vivir. Dios tiene una manera con nuestras finanzas, con nuestra iglesia, con nuestras familias, con nuestras relaciones. Aquí lo encontramos. Si tú la oyes y vives de acuerdo, en armonía. El diseño de Dios. En el diseño de Dios, el sexo fuera del matrimonio es pecado. El aborto es pecado. El diseño de Dios para la salvación es que no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Ay, son tristes los estragos que veo en las vidas de muchas personas por no seguir el diseño señalado por Dios. ¿No es así? Por más torpe que sea, dice la Biblia, el que anda en estos caminos, en los de Él, no se extraviará. ¿Qué te parece? Los caminos de Dios son verdad y justicia. La Biblia dice. Entonces, hermano, la gente hoy necesita la palabra de Dios. Necesitan exponerse a la palabra de Dios, a predicarla, enseñarla. La gente necesita oír la voz de Dios. Nunca me cansaré de hablar, predicar y enseñar y aún cantar la palabra del Señor. Nunca esa será algo escaso en nuestra iglesia. Y usted lo sabe. Cuando llega la hora de la verdad y ellos clamen a Dios, Dios dice, a no haberme puesto atención a mis palabras, yo no los oiré. Fíjate, eso dice Dios. Yo te estoy diciendo lo que Dios dice en su palabra. Que los que no buscan Dios dice, yo no lo oiré. Y eso es triste. Triste porque la misma palabra te dice en Proverbio 1, verso 22 al 30. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlarse, y los insensatos aborrecerán la ciencia.
Pero Dios dice, volved a mí reprensión. Y aquí que yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y yo haré saber mis palabras, la van a conocer. Por cuanto yo llamé y no quisiste oír, es el lamento de Dios. Yo extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que la desecharon todo el consejo mío y mi reprensión no quisieron. También yo me reiré de vuestra calamidad, dice Dios, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viene como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegará como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Verso 28 dice, entonces me llamarán, pero yo no les voy a responder. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría mía y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo. No, ese libro no es para mí, eso no es para mí. Y menospreciaron la reprensión mía. ¿Cómo debemos de anhelar nosotros los cristianos en este camino que Dios nos reprenda, nos corrija? Porque la palabra dice bien claro, es para redarguir, para instruir, para enseñar en toda buena manera de vivir. Ay, hermanos, démonos al estudio de ella. Estas palabras son serias, las de Dios. Son una reacción de Dios a cómo nosotros tratamos su palabra. ¿Qué les parece? Es Dios porque no oír su palabra, no oírla, no escucharla, no darle cabida, es rechazar totalmente a Dios. Mira Jeremías, capítulo 11, versos 7 al 11. Porque solamente protesté a vuestros padres el día que le hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, fíjate, oíd mi voz, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, yo traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que la cumpliesen, pero ellos no la cumplieron. Hermanos, pensemos nosotros mucho en la palabra que escuchamos los domingos al venir al templo. Escuchemos mucha atención a la palabra. Estoy hablando de esta palabra, no la que sale de boca de cualquiera, no, la palabra. Oiga, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirle. Dejar a Dios, fuente de agua de vida, para irse a un desierto a cavar cisternas que no tienen agua. Oiga, irse tras dioses ajenos para servirle. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto. Ellos, no es que eran pero para ellos, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí que yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir. Ay, hermano. Es algo mal que Dios trae y dice, porque hay males que tú puedes salir de él, pero dice, de este no podrán salir. Y clamarán a mí, no le oiré. Qué triste cuando la palabra se enseña en los púlpitos, en los cuartos de enseñanza, y parece que caen oídos sordos. Esta es una reacción de Dios ante el rechazo de su palabra y la indiferencia de la gente. En cuanto cuando Dios habla y quiere darse a conocer. Hermanos, hoy la voz de Dios tiene consecuencias y cosas a nuestras vidas. Y decimos, porque a mí, ¿por qué me ocurrió esto? ¿Por qué paso por esta situación? ¿Por qué me ha venido esta situación en la vida? Y a veces nos damos cuenta porque Dios nos habló,
nos habló hasta el punto que Dios dice, déjalo, que ellos ahora anden en sus propios caminos. Yo clamo a Dios y siento que los cielos se me han cerrado. Oiga, debemos pensar. Pero es que tú has cerrado tu corazón. No es que los cielos se cerraron, que tú cerraste tu corazón, tu oído a la palabra de Dios cuando se te habló. Les ha dado la espalda a Dios, porque rechazar su palabra es darle la espalda a Él. Él te aconsejó sobre tu hogar, tu esposo, cómo hace tu esposa y tu esposa como esposo. La Biblia está lleno. Yo siempre digo que hay respuesta en la Biblia para cada problema matrimonial. Escogimos nuestros caminos nosotros, hicimos nuestras decisiones y luego nos vienen las consecuencias que nosotros hemos creado. Esto trae consecuencias. Mira, y es triste, es triste. Y da pena en la vida de muchos. De veras da pena. Oiga, déjame preguntarte. ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Sabes dónde la tienes? ¿Te recuerdas la última vez que la leíste? Hay muchos libros en este mundo, pero solo la Biblia tiene la autoridad de su autor, y ese es Dios. Dios es quien es. Él es y siempre lo será, eternamente y para siempre. Debemos leerla por lo que ella es, la palabra de Dios. Por eso la leo, porque es la palabra de Dios. Es Dios revelándose a mí. Entonces, cuando usted la lea, dispóngase a que Dios te hable. Ay, hermano, ¿cuánto pudiéramos hablar de este salmo tan importante? ¿Ves que es una alabanza? Mire, mi experiencia. Me acuerdo yo bien cuando yo comencé el ministerio. Pastor nuevecito, bien pollito estaba. Salí de la escuela bíblica con un montón de libros en mi cabeza y me paré en el púlpito y voy a decir, ahora a esta gente le voy a enseñar qué tan sabio estudiado yo de la escuela, de donde he graduado, y preparé un sermón, hice una buena introducción, un poquito de filosofía aquí, una ilustración acá, y pasaba una ilustración de acá y un poquito acá, y hago una conclusión tremenda. Y yo le hablaba a la gente, y la gente parecía como que yo estaba hablando a oídos sordos. Y le hablaba, y al otro día, domingo, tal vez volvía con un sermón mejor preparado, bien estudiado, bien expuesto allí literatura y toda ciencia y conocimiento, le añadí ilustraciones. Pero hermano, la gente como que no me ponía caso. Y yo decía, pero esta gente, qué duro de corazón, y qué no entiende. Hasta que un día, un domingo en la mañana, no tuve nada que preparar y tenía que predicar inmediatamente. ¿Sabes qué? Agarré la Biblia y encontré que Nehemías, para hablarle al pueblo, el pueblo andaba metido en el campo trabajando, los sacerdotes metidos entre ellos también. El templo estaba cerrado, la gente se había apartado de Dios y de sus promesas y vivían en idolatría. Y Esther buscó a Nehemías, y Esther se juntaron y dijeron, vamos a hablarle a la gente la palabra. Y ese día el profeta Nehemías abrió, mientras Esther abría la Biblia, la Biblia abierta, él le preparaba la palabra, le recordó la palabra, le habló la palabra, y aquel pueblo que estaba indiferente a Dios, duro, ese día cayeron de rodillas, golpearon sus pechos, sus corazones, y permitieron que la palabra entrara a ellos, y hubo una restauración de su vida. Y ese mismo día yo dije, Señor, se acabó. Desde entonces, esto es lo que tú quieres que yo predique, tu palabra. Y prediqué la palabra, hermano. Y déjeme decirle que ese mismo domingo Dios honró su palabra. Y la gente vino al altar. Y la gente comenzó a llorar. Y comenzaron a arrepentirse. Entonces, desde entonces, yo predico esto.
No hay otra cosa. Y me acuerdo ahora y me llenan mis emociones, porque veo aquel día. Desde entonces no más. Dije, Señor, es tu palabra. Todo lo que hablemos, que gire en derredor de ella. Desde entonces, hermanos. Y yo he visto, cuando el hombre... Por eso le digo, mi palabra no cambia a nadie, pero la de Dios transforma tu vida. Ay, si hubieran pastores hoy, yo le diría esto mismo. Hay algo que nunca podemos dejar de hacer. Predica la palabra, enseña la palabra, anuncia la palabra. Tus opiniones son importantes, tus ideas, tus conceptos, todo eso es bueno, pero eso no es lo que el pueblo necesita. El pueblo de Dios necesita este libro, hermano. Y cuando la predicamos, honramos a Dios y Dios nos honrará a nosotros. Ay, hermanos, volvamos a la palabra. Ay, hermanos de púlpito, prediquemos la palabra de Dios, porque en ella encontraremos vida eterna. Gracias.